bonito esto, ¿no? Es precioso. La Ermida, ya estamos en Cantabria. Derecha o para la izquierda, la derecha o para la izquierda. Totalmente llena de flores. Entre el río Deva y las montañas de los Picos de Europa. Empezamos nuestro recorrido por Cantabria en la localidad de Potes, considerado uno de los pueblos más bonitos de España. Así se registra en esa conocida página web. Así que bueno, vamos a ver lo que nos depara. Ya nos hemos dado cuenta que Potes es la villa medieval famosa por sus puentes y por sus torres. La lucha de caballeros, las gestas de jinetes, nos rememoran a todo ese tiempo medieval. ¿Qué te ha parecido, Dani? Pues me ha gustado muchísimo. Es el primer pueblo que hemos visto de Cantabria y la verdad que me ha impresionado. Es súper bonito. Está masificado de turismo, como es lógico, porque pertenece a los pueblos más bonitos de España. Entonces, La época en la que nos encontramos. claro, en julio pues aquí viene mucho turismo. Es lo único que la única pega. El resto es súper bonito. Tiene un casco histórico pequeñito y con casas con mucho encanto, con balcones de madera, que adornados con plantas como el geranio. Y las hortensias que siguen destacando aquí, las hortensias. Así que nada, Potes es la ciudad de los puentes, de las torres, de las casonas con heráldica y de la naturaleza también, porque por aquí, como veis, tenemos el río Deva. Perderse por sus calles y callejas es uno de los grandes atractivos de este pueblo. Preciosas casas de piedra adornadas con flores. Y la música muy presente, se escucha por todos los rincones, haciendo de todo ello un espectáculo para los sentidos. El color de sus flores, el olor de las cocinas, las canciones populares y los sabores de los ricos productos locales. Aunque su fiesta más famosa es la dedicada al orujo en noviembre, en julio pudimos sentir un poco de ese folclore de la villa y degustar el famoso cocido lebaniego y el montañés.
El monumento más representativo es la Torre del Infantado. Data del siglo XIV. Fue del señor de Liébana y hermano de Enrique II, don Tello. Más tarde pasó a los marqueses de Santillana y el primer duque del Infantado. Fue escenario de luchas por el control de estas tierras durante la era moderna, sobre todo entre las familias de los Mendoza y los Manrique. Luego, en la guerra contra los franceses, volvió a ser esta torre un punto estratégico para defenderse frente al enemigo invasor. Y vamos a visitar ahora un pueblo incluido también en esa lista de los pueblos más bonitos de España. Es la localidad de Mogrovejo. Conjunto histórico-artístico desde 1985. De este lugar desciende Santo Toribio de Mogrovejo, inquisidor general de Granada y arzobispo de Lima. En la misma tónica que el pueblo anterior y con la importancia de ser municipio que ostenta el título de conjunto histórico desde 1985, por lo que todo el casco urbano está declarado bien de interés cultural, conservando las casonas con los hornos de pan desde el siglo XVIII. Pero si hay algo que destacar en cuanto a su patrimonio, Mogrovejo cuenta con una torre medieval documentada en 1284 y una iglesia parroquial del siglo XVI. En un antiguo hórreo, el ayuntamiento ha ubicado un museo de la escuela rural. La torre se encuentra en un lugar privilegiado, a los pies de los picos de Europa y dominando la localidad. Data de 1284, formó parte de un conjunto señorial de una familia distinguida. Cuenta con 21 metros de altura y ventanas geminadas, divididas en pisos. A su lado, una casa y una capilla cerradas hoy al público. No es de extrañar que este bello paisaje fuera elegido para rodar la serie de Heidi. Seguimos nuestra ruta por la comarca de Liébana y muy cerca de la localidad de Potes nos encontramos el famoso monasterio benedictino de Santo Toribio de Liébana, que se encuentra en un paraje entre montañas donde actualmente vive una comunidad franciscana desde 1961. Tras las luchas frecuentes con los árabes, el rey Alfonso I repobló la comarca con cristianos de la meseta, y entre ellos vinieron monjes que fundarían el primitivo monasterio de San Martín de Turieno, que es el primer nombre que tuvo el monumento que visitamos.
Arquitectónicamente es una construcción espectacular. La actual iglesia data de 1256, siglo XIII, de estilo gótico benedictino, es decir, sobrio y austero, con bóvedas de crucería y 3 cabeceras. Pero en los capiteles podemos ver algo de decoración, vegetal, antropomorfa y zoomorfa, donde destacan el toro y el oso, que según una leyenda, estos ayudaron a Santo Toribio a realizar la construcción de la iglesia. Luego se sucedieron distintas obras y se añadió la capilla del Lignum Crucis, de estilo barroco. En esta capilla es donde se conserva el Lignum Crucis, el trocito de la astilla de la cruz de Cristo, traída directamente desde Jerusalén. Desde entonces se convertiría en uno de los grandes centros de peregrinación del medievo. El claustro recupera el sentido espiritual y monástico con el agua y la vegetación. Además tiene arquerías de estilo herreriano del siglo XVI. Tras su restauración por la actual orden, se presenta una muestra de copias de los textos sagrados conservados con sus respectivas explicaciones, ya que no solamente el Lignum Crucis, sino también estos textos sagrados, tanto el manuscrito del siglo VIII, Comentario al Apocalipsis, y los conocidos como Beatos de Liébana, son los que atraen a tanto historiador y a tanto amante de la historia y de la historia del arte. Muy cerquita de Santo Toribio de Liébana, en el mismo camino lebaniego, nos encontramos otra iglesia, una iglesia románica del siglo XII, que es Santa María de Leván. Cuenta con una pequeñita iglesia y una torre exenta, y al lado un pequeño cementerio. Enclavado en un paraje idílico se encuentra este monasterio dedicado no solo a Santa María, sino a otros muchos santos, donde destacan las santas sevillanas Justa y Rufina. Data del siglo XII y al principio fue de titularidad real, aunque luego a partir del siglo XIV pasó al abad de Santo Toribio junto con las tierras colindantes. Fue un conjunto declarado Monumento Nacional a finales del siglo XIX. Conserva bastante bien la estructura de planta visigoda, más las basas, los fustes monolíticos y los capiteles originales, donde destacan las hojas de acanto, símbolo de la eternidad. Alrededor destacan otros monasterios como el de Piasca, Ojedo o Santo Toribio, que nosotros hemos visto. Una de las cosas que menos nos ha gustado de este lugar es la torre exenta, que al principio parece que embellece todo lo que son los alrededores, pero al leer hemos aprendido que era una torre realizada a finales del siglo pasado. También hemos aprendido que la leyenda recoge que los condes de Liébana
quedaron ciegos tras levantar esta iglesia con el objetivo de trasladar los restos de Santo Toribio. Santo Toribio, por lo que se ve, estuvo aquí un tiempo y una vez devuelto el cuerpo al monasterio, los patronos recuperaron la vista. Hoy 27 de julio, fiesta de San Pantaleón, hemos venido a uno de los pueblos más bonitos de España. Se llama Liérganes. Aprovechando las fiestas, pues hemos conocido un grupo de danzarines o bailarines que realizan bailes típicos de las montañas. Uno de los grandes atractivos monumentales de este pueblo es el Puente Mayor, aunque conocido también como puente romano, pero como en muchas ocasiones ocurre, no son puentes romanos sino medievales. Este en concreto ni siquiera medieval, se comienza a hacer en el siglo XVI y se termina en el siglo XVII, en la época de la gran revolución de transporte en Cantabria. Este puente tan bonito pasa por encima por el río Miera. En la margen de este río nos encontramos también los molinos, hoy día convertido en centro de interpretación. Cuenta la leyenda del siglo XVII que un hombre desapareció y con el tiempo lo encontraron unos marineros de Cádiz desde sus costas. Pues consiguieron apresarlo más tarde y descubrieron que tenía hasta escamas de peces. Le preguntaron y el hombre no hablaba. Lo trasladaron a un monasterio. Con el tiempo le sacaron unas palabras, el hombre tartamudeaba y consiguió decir solo Liérganes, pero allí en Cádiz nadie sabía qué significaba esto. Así que un hombre, otro marinero, cuando se corrió la voz, habló de que en las montañas de Cantabria había un pueblo que se llamaba de esta forma. Trasladaron a ese ser mitológico cántabro hasta el pueblo de Liérganes y allí, bueno, pues se reencontró con su madre, que su madre fue la que lo reconoció como su hijo. Comenzamos este penúltimo día en la localidad de Cartes.
Nos marchamos de Cartes. Ha sido chulo, ha estado muy bonito, muy pintoresco. Al principio cuando hemos llegado hemos dicho, uy, Un pueblo muy pequeñito, pero realmente es una calle lo que tiene así en la calle central, de interés. que da del ayuntamiento hacia la parte ya más nueva, donde están las casitas nuevas, y la verdad que es muy bonito, muy pintoresco, sí, es verdad. Y casonas grandes con blasones, escudos, súper bonitos, muy Uy, chulo. aquí ha salido el sol y yo ya creo que no estoy acostumbrado, ¿eh? Bueno, llevamos por lo menos una semana sin ver el sol, ¿no? Totalmente. Y ahora sales como que, no sé qué, hasta molesta. Bueno, pues nos vamos a otro sitio, a ver dónde nos lleva el coche. Hasta luego. Adiós. Último día. Empezamos en la localidad de Reynosa. Pues vamos allá. Allí tenemos la ermita de San Roque, tenemos también la fuente de la Aurora, que data de la época de Carlos III y que abastecía a este pueblo de agua potable hasta el año 1910, y el teatro principal de Reynosa, también restaurado, que es el punto de la vida social y cultural importante de esta ciudad. Junto al río Ebro y Puerta de Castilla en Cantabria, lugar estratégico para comerciantes y punto de gran afluencia. Se erigió como ciudadela y conserva la típica estructura de soportales medievales, pero lo que más destaca son sus negocios locales y la cocina campurriana, mezcla de lo norteño y lo castellano. Pues con mucha tristeza, además hoy que aquí luce el cielo azul y que hace una temperatura maravillosa, despedimos este viaje tan bonito, tan maravilloso, tan fantástico por el norte de España, haber descubierto el litoral con sus acantilados, con sus faros, sus pueblos costeros y sus pueblos sobre todo de interior, los de los picos de Europa, que a mí me han impresionado muchísimo. Me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Seguro que repito y que volveré en próximos veranos, porque aquí en el verano se está maravilloso a ver. Hasta la próxima.